Bien, buenas noches a todas las personas que nos van honrando con su participación el día de hoy en, en esta conferencia. El tema que vamos a abordar será el proyecto de la ley de extinción de dominio desde un punto de vista de las observaciones constitucionales. Tendremos como exponente invitado en la noche de hoy al licenciado Roberto Clemente, quien es defensor público con maestría penal y maestría en Administración de Justicia Constitucional. Quien les habla, Adalquiris Lespín, la docente invitada por parte de la universidad y host en este conversatorio. En lo que ya veo que Clemente se acaba de unir por acá, vamos a enviarle la invitación para hacer un breve resumen de lo que es su currícula. El mismo es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ostenta una formación de defensor público en la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2000 y posee una maestría en Ciencias Penales de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en el 2013. Está cursando una maestría en Administración de Justicia Constitucional de la Escuela Nacional de la Judicatura y posee amplios cursos y diplomados con relación a técnicas avanzadas de interrogatorio, contrainterrogatorio en la Universidad de San Diego de California y interrogatorio, cursos de interrogatorio de testigo en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico. Posee diplomados en Derecho Procesal Penal por la Comisionada de Justicia de la Universidad Tecnológica de Santiago de Motesa y diplomado en Relaciones Internacionales. Además de múltiples otras capacitaciones que si nos embarcamos en el desarrollo de cada una de ellas, pues no terminaríamos la noche de hoy. Buenas noches, Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches, Adalkiri, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Todo en orden, placer enorme tenerte por aquí, por esta plataforma tan interesante. Sí, para mí realmente es un placer de que me hayan invitado a compartir con toda la comunidad jurídica de UNEFA. Bien, Roberto, entonces el día de hoy vamos a tratar un tema realmente que está muy de boca y que es muy debatido y tal vez poco entendido, yo diría, porque se habla mucho acerca de la extinción de dominio, de tal vez los múltiples beneficios que pudiera traer o no, pero nos gustaría entonces saber desde el punto de vista constitucional cuál sería tu postura con relación a este proyecto de ley y en ese sentido, entonces, el escenario es tuyo para que converses ampliamente sobre ese tema. Recordarle a los participantes que a través o de la caja de preguntas o por el propio chat directo pueden hacer cualquier interacción, observación que tengan para que no se queden con una duda en caso de que tengan algún interrogante en el discurrir de la explicación de nuestro distinguido Roberto. Pues adelante, el escenario es tuyo. Gracias, Adalkiri. Sí, realmente esta es una ley que ha llamado mucho la atención, sobre todo a los que manejamos estamos el día a día en el derecho penal, porque cuando se habla de la extinción de dominio, básicamente se está hablando de la, digamos así, de la incautación o la apropiación de un bien sin que exista una condena penal. Los penalistas lo primero que se nos enciende es, bueno, ¿y qué pasa con la presunción de inocencia? Bueno, esto es un proyecto de ley, todavía no es una ley que se haya concretizado, pero habiéndola observado, hemos apreciado que hay una serie de inconsistencias constitucionales que ciertamente entiendo que no concretizan la pretensión del proyecto. Sí entendemos que es un buen proyecto, base, pero no es un proyecto acabado y que necesita mejoras. Entiendo también que así también es la intención que realiza el senador Tavera, que es quien ha propuesto esta ley. Bien, podemos decir como definición de extinción de dominio que es una institución jurídica dirigida contra los bienes de origen ilícito o de fin ilícito, es decir, aquellos bienes que son adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas o aquellos bienes que son dedicados a actividades ilícitas y que pueden ser retenidos en el transcurso
de un proceso. Es, digamos así, una consecuencia patrimonial ante las actividades ilícitas, que en principio se prevé que sea por la vía civil. Como bien sabemos, fuera de lo que es el terrorismo, las actividades ilícitas regularmente tienden a tratar de generar un beneficio económico. Y con este beneficio económico se crean muchas situaciones, y eso lo pudimos ver años atrás con Pablo Escobar, que fruto a toda la cantidad de dinero que manejaba, pudo desestabilizar un país, tanto en lo económico como en lo político, lo civil y en lo militar. Entonces, esta institución viene con ese fin de tratar de quitarle ese poder a personas que se dedican a actividades ilícitas. Pero esta ley no es un invento del senador Tavera, ni fue un sueño de él, sino que es una tarea pendiente que teníamos, por decir así, ya que como somos signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias controladas del 88 y la Convención Internacional contra la Corrupción en el año 2003, convenciones de las cuales están ratificadas por el Congreso. Así, en estas convenciones se hizo el compromiso de crear instituciones jurídicas tendentes a evitar el lavado de dinero, básicamente, y a poder incautar sin sentencia penal, un bien obtenido ilícito o con destino ilícito. Y entonces, en esa intención, también la ONU, a través de la PLAC, que es el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe, que es digamos así, una institución adscrita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Narcotráfico y el Delito, crea un proyecto de ley modelo para América Latina y el Caribe. Y este es el modelo que se toma de base para la creación de esta ley, de la cual en este proyecto de ley hay básicamente, la ley modelo tiene aproximadamente unos 48 artículos, entre 48 y 50 artículos, si no mal recuerdo, y este proyecto de ley local tiene unos 100 artículos, 100 articulados. Claro, el proyecto de ley se hace con la intención de que los países lo adecúen a su diario vivir o a su forma y a su proceder. Entonces, esta es la tarea que tenemos pendiente con esta ley de extinción de dominio. Además, si observamos en la Constitución del 2010, ya se señala esta institución en el artículo 51.6, que es referente precisamente al derecho a la propiedad, y dice literalmente las disposiciones del artículo 51.6 que la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y los juicios de extinción de dominio previstos en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, esta es una tarea que tenemos pendiente, compromisos internacionales, y que además olvidaba mencionar que el GAFI, que es el grupo financiera internacional, plantea en una de sus 40 recomendaciones, en la número 4 específicamente, que los países miembros relacionados deben de crear medios de la incautación de bienes sin necesidad de sentencia penal, como restricción para evitar el lavado de activos o como restricción y consecuencia del lavado de activos. Y como sabemos, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el cual corresponde a nuestro territorio, que es el GAFILA, conlleva nos da esta pauta, y el que no se ajusta a las pautas o las reglas que establece el GAFI, pues saben que no puede ser sujeto
de crédito ni de nada internacional en entidades financieras. Por tanto, el país, por ejemplo, si no reconoce sus recomendaciones, no pudiera gestionar préstamos y demás situaciones jurídicas internacionales, en la cual es el día a día de un país, sobre todo como el de nosotros, que está en vía de desarrollo. Entonces, siendo así, la primera observación que tenemos que hacer, y es que entendiendo que es una ley que afecta directamente el patrimonio, tendríamos que observar, ¿puede una ley restringir un derecho fundamental? Entendemos que sí, claro. Una ley puede restringir un derecho fundamental conforme a las disposiciones del artículo 74.2 de la Constitución, pero siempre observando la razonabilidad y sí que se afecte el núcleo esencial del derecho, de este derecho. Pero no puede ser cualquier ley que pueda afectar, sino que debe de ser una ley orgánica, conforme dispone el artículo 112 de la Constitución Dominicana, que es una ley que se aprueba con lo que es llamado mayoría calificada, en la cual se necesita la aprobación de 2/3 partes. En este caso está iniciando en el Senado, necesitaría esta condición de aprobarse en el Senado, igual en la Cámara de Diputados. Por lo que si esta ley llegara a cumplir esta condición, que todavía es un proyecto, pues pudiera en principio tener la calidad constitucional de poder restringir el derecho a la propiedad. Entonces, hay algunas observaciones que yo he hecho de situaciones o más bien como cualidades o características esenciales de esta ley que son como la base de su funcionamiento, de las cuales yo puedo señalar la siguiente. De conformidad con lo que pone el artículo 9 de esta ley, indica que esta ley es autónoma, es decir, que no se necesita de otro tipo penal o de otra institución jurídica para poder perseguirse. Pero, a diferencia del lavado de activos, que también es autónoma y persigue los bienes, lavado de activos, como sabemos, tiene la peculiaridad que se necesita la demostración de un delito precedente, o sea, un delito antes de la obtención del bien que pueda vincularse a este bien. En este caso, no necesita que exista un delito precedente. Igual en este mismo artículo, en el párrafo 1, indica que la muerte de la persona no extingue la acción. O sea, aún la persona muera, la persona que es vinculada a, porque en principio, aunque no es exigible la demostración penal del ilícito, sí se necesita que exista un ilícito base para poderse señalar un inmueble como objeto de extinción de dominio. Entonces, si la persona que él se señala muere, esto no es óbice para que se pueda continuar con la acción. Lo que a mi juicio, entiendo que es una afectación a la presunción de inocencia, porque una persona fallecida, evidentemente, que no se puede defender. Además de que sus acciones jurídicas, aunque pudieran seguir su consecuencia, culminaron con su muerte. Ya, digamos así, no es objeto de acciones jurídicas su muerte. Bueno, salvo algunas situaciones, como por ejemplo lo que se ha comentado recientemente, de que se va, podemos decir, haciendo un paréntesis, que se pretende sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional, que es un muerto que causa acciones jurídicas. Pero bueno, también en el párrafo 2 del artículo 9, indica que una persona descargado de lo penal pueden ser perseguidos sus bienes por la vía de extinción de dominio. Es decir, si a una persona lo acusan de, digamos así, de narcotráfico, solo de narcotráfico lo están acusando, esta persona es descargada, pero se presume que haya unos bienes que haya adquirido por esa actividad. Estos bienes, aún haya sido descargados, pueden continuar su persecución por la vía de la extinción de dominio. Y evidentemente que esto afecta a la presunción de inocencia.
porque si se está diciendo que no, perdón, ¿tiene alguna pregunta, Valkyries? No, te iba a decir que según lo que tengo entendido con relación a eso, ellos parten, ¿verdad? Los que apoyan este proyecto de ley y esta presunta reforma que pudiera existir, es de que una acción ilícita no puede generar derechos y que se parte de que lo que se consiga producto del narcotráfico, del lavado de activos, de cualquier otra actividad que choque con los estatutos legales que nosotros tenemos. Entonces, que como parte el dinero, el patrimonio que tienen de esa actividad ilícita, no se puede entender que sea generador de derechos de propiedad, por ejemplo, esos patrimonios que tienen que ver con esa actividad ilícita. Asimismo, realmente ese es el postulado base. Una actividad ilícita no puede generar situaciones jurídicas que protejan un derecho. En este caso, el derecho a la propiedad, ciertamente. También indica el proyecto en su artículo 10 que es imprescriptible para los bienes de origen ilícito y prescribe a los 20 años para los bienes de destino ilícito. Aquí, evidentemente, que se violenta, tanto en uno como en otro, el principio del plazo razonable, porque 20 años, en el caso de los bienes de destino ilícito, es un tiempo, bueno, prácticamente la vida de una persona, 20 años, sin usted saber si lo van a someter o no, quedar en este limbo jurídico. Y la imprescriptibilidad, pues, entonces violenta el principio de retroactividad de la ley, porque entonces, aún esta ley, el hecho se realice antes de la creación de la ley, al ser la ley imprescriptible, pues todo hecho recae pudiera ser sometido todo bien sobre extinción de dominio, y esto es una afectación gravísima, porque imagínate, digamos que yo tenga un bien que fue heredado de mi padre y de mi abuelo, entonces yo no tengo ninguna información de ese bien, y ese bien pueda ser perseguido. Entonces, ¿cómo yo voy a poder defender la adquisición de ese bien más que por la parte hereditaria? Tú sabes que se generó también una discusión interesante con relación a la irretroactividad de la ley y que me parece que por lo menos en nuestro país, digo, punto de vista, es una de las causales que frena un poco la aprobación o promulgación de esta ley, porque eh, como se trata de actividades ilícitas o de procedencia dudosa, el destino de ese patrimonio, entonces se entiende que la ley va a ser, no se le va a aplicar el efecto irretroactivo y que por lo tanto entonces se puede perseguir, o al menos es lo que tengo entendido, se puede perseguir o sea, los inmuebles o los patrimonios sin importar el tiempo de la promulgación de la ley. O sea, partiendo de que lo que no está prohibido está permitido normalmente, lo que debería ser razonable es que a partir de la promulgación de la ley en lo adelante, sea que se pudiera someter por extinción de dominio cualquier tipo de patrimonio. Pero se generó una discusión interesante con relación a la irretroactividad de la ley, donde básicamente se decía que no importando cuándo se aplicara o cuándo se promulgara la ley, igual se podían perseguir bienes o patrimonios que fueran o que fueran obtenidos antes de la promulgación de esa ley. No sé cuál es tu opinión con relación a este punto. No estoy de acuerdo con eso que refieres. Y es que estamos diciendo entonces que desde Colón hacia acá, cualquier bien puede ser perseguido por extinción de dominio. Y eso es una locura. Eso es una locura por la seguridad jurídica y el mismo plazo razonable. Y también el principio de retroactividad de la ley. Entendemos que esta disposición afecta estos tres derechos fundamentales. No podemos tener una persona en esta condición. Entonces, lo sano, como tú refieres, es que la ley se disponga a su ejecución
como todas las leyes, porque la ley aplica para el porvenir y solo, como sabemos, se aplica el principio de retroactividad cuando beneficia al que está su judice. Entonces, si no puede violentar el principio de retroactividad, un asunto básico de la norma. Pero estamos en un proyecto, entendemos que son cosas que en el camino pudieran irse subsanando. También otra de las características que posee la ley, que en esta parte lo veo correcto, es lo de vía electa. Es decir, si se persiguen los bienes por lo penal, no se pueden perseguir por la vía de extinción de dominio, y viceversa, si se persiguen por extinción de dominio, no se pueden seguir por la vía penal, lo cual es lógico y una garantía de que la persona no va a estar constantemente siendo asediado por la misma situación, y básicamente el proteger a esta persona en ese sentido, lo cual veo asertivo en este aspecto. Sí, porque si no se pondría esa limitante, entonces nos vamos por la vía penal. Si no tenemos ganancia de causa, entonces nos vamos por la civil. Y si no tenemos ganancia de causa, entonces nos vamos por la extinción de dominio. O sea, que vamos a tener una multiplicidad de vías para perseguir el mismo fin, que evidentemente afectaría a la seguridad jurídica y es una locura totalmente. Eso está bien. Exactamente. Otra cosa que para los penalistas también es un poco chocante es que plantea en las disposiciones del artículo 56 que básicamente que el afectado es prescindible. O sea, el afectado con el bien, si está debidamente citado o está su representante legal, está para el proceso continuo. O sea, si no va ni él ni su representante legal, el representante continúa, el proceso continúa como si esta persona existiera. Es decir, no existe, por ejemplo, como el derecho penal, la oposición es lo que diríamos, como diríamos los penalistas, un juicio en contumacia. Entendemos que aquí se afecta gravemente el derecho de defensa que tiene esta persona porque no estaría presente en la realización de su juicio o del juicio, porque se dice que es un juicio al bien, pero casi siempre está vinculado a una persona. Igual que el principio de contradicción, porque esta persona no puede contradecir los postulados que se hagan en contra de ese bien, y el de inmediación, porque precisamente igual no puede estar ahí en la audiencia apreciando todo lo que pasa en contra de ese bien que pudiera ser el único patrimonio o el patrimonio más valioso de su familia. Tenemos que estas son cosas que deben observarse. También plantea la presunción de procedencia ilícita en la disposición, en el artículo 63 del proyecto. Es decir, que hay un revertimiento de la carga de la prueba. Necesariamente, entonces, el afectado tiene que demostrar la titularidad lícita de ese bien. La titularidad y la legalidad también, el modo de obtención lícito del bien. Exactamente. Entonces, evidentemente que hay una afectación a la presunción de inocencia. Y toma en cuenta también esta ley la adquisición de un bien de buena fe. Sabemos que la buena fe va vinculado a poder establecer que ese bien se obtuvo de forma lícita, pero establece una serie de condiciones para poder acreditar esta buena fe, el proyecto de ley, que es básicamente una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza. Indica literalmente que consta un documento de fecha cierta y anterior a la realización del hecho ilícito, según la normativa aplicable. Es decir, usted tiene un título, ese título debe de haberse realizado antes de la realización del ilícito al que se vincula. Pero esto es lógico, porque si no, entonces no se estuviera relacionando ese bien con ese ilícito. Que oportunamente se pagaron los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos de los cuales se funda la buena fe. Es decir, si usted tiene un bien
y usted tiene un contrato, por ejemplo, en el caso de los vehículos y los inmuebles, pero no lo ha transferido, no puede considerarse que ese objeto ha sido adquirido de buena fe, porque usted no ha pagado los impuestos relativos a la adquisición de ese inmueble. Y también una forma de evitar que la persona traten de distraer el bien, presentando un acto de venta tal vez a otra persona, a un tercero. Que se acredite el contrato de adquisición del bien por los medios idóneos. Un título, una matrícula y demás. Que se demuestre el impedimento real de conocer el origen o destino ilícito del bien, no obstante haber realizado toda la diligencia necesaria. Es decir, que se aplique también a todas las personas que adquieren algún tipo de bien el deber de diligencia. Deber de diligencia de poder verificar que este bien no ha sido obtenido de forma ilícita, pero imagínate, adquirir en el caso de que yo esté vendiendo algo que sea una herencia, o simplemente algo que esa persona necesite en ese momento para, por ejemplo, puede ser un químico para un agua, o un equipo, un transporte, y lo necesita como extrema urgencia porque se le dañó el que tenía. Entonces lo compra y no puede justificar que lo adquirió de buena fe porque debió de investigar. Si entendemos que hay cierta responsabilidad con bienes de cierta importancia, que hay que investigar el origen cuando adquirimos algún bien, pero al aplicarlo a todos, entonces ya esto se suma en una traba para varias situaciones. Sí, porque aquí de hecho es muy común que la gente, por ejemplo, venda vehículos y que lo hagan simplemente a través de un contrato de venta y no hagan las diligencias posteriores para descargar, por ejemplo, en la DGI o para que exista el traspaso de un hombre a otro. Y no siempre significa que el contrato no haya sido lícito o que no haya ocurrido realmente. O sea, y eso son situaciones como que se dan en el día a día y que forman parte ya de la costumbre nuestra de hacer los negocios. Así es, así es. Sobre todo en los vehículos, como dices, a veces uno compra un vehículo y tiene 2 ventas atrás que no se han transferido. Y para todo encontrar entonces ese titular original que está en la DGI es Así es. también. También plantea que haya informado de forma oportuna a las autoridades la dedicación ilícita de un bien de su propiedad. Esto más bien aplicaría para terceros y para bienes que se han dedicado a un fin ilícito. Por ejemplo, si se renta un vehículo y se usa para una actividad ilícita, se le requiere al titular del bien que informe a las autoridades que ese vehículo se está usando para una actividad ilícita, igual que un inmueble, una casa que se esté usando para guardar droga o tráfico de personas, lo que sea. Entonces, si la persona o de manera oportuna el dueño informa a las autoridades, entonces ahí se puede acreditar la buena fe. Pero entendemos que esto es una afectación grave al derecho a la propiedad de tercero en este tipo de casos, porque esta persona, una persona alquila un inmueble y no va a ir todos los días o a decir, por favor, déjenme entrar para ver qué están haciendo, para ver qué están guardando ahí, porque yo necesito saber, eso no se puede, porque cuando se renta un inmueble o un mueble, se cede la titularidad momentánea de ese bien. Asimismo, también la ley plantea de cuáles bienes pueden ser objeto digamos así, de esta ley, de la aplicación de la extinción del dominio. Los bienes que encontrándose a nombre de terceros se pueden determinar que se utilizaron, son el producto o se encuentran vinculados a un hecho ilícito, y que quien se considera responsable se comporta como propietario u ostenta su posición o dominio. Esta es la misma situación para la persona que renta un inmueble. Yo soy el dueño, yo lo rento, ese que lo renta tiene la posesión y el dominio, se comporta como titular de ese bien. Entonces, si esa persona está dedicada a una actividad ilícita, el afectado realmente
va a ser el dueño, no esta persona. Entonces se plantea que este bien puede ser objeto de decomiso, lo que es una violación al derecho a la propiedad y a la propia personalidad de la persecución, porque esta persona, dueño de este inmueble, no está siendo perseguido. Y los bienes en el territorio nacional de personas que han sido condenadas en el extranjero. Entonces aquí nos planteamos una situación respecto a la aplicación de la ley o del aspecto de la territorialidad de la aplicación de la ley. Si bien sabemos que el derecho constantemente se reforma y eso es normal y así debe ser, pudiéramos entonces estar cambiando la aplicación de la ley, el aspecto de la aplicación de la ley en cuanto a la territorialidad, que pudiera ser válido porque las normas, las cosas no son estáticas, van cambiando de acuerdo a cómo va evolucionando la sociedad. Pero esto tiene que estar ciertamente regulado porque esta persona no ha cometido ninguna infracción en el país. Entonces, debe haber una protección para estos bienes. Es lo que entiendo yo de forma particular. Y sabemos que aquí tenemos problemas con las acciones, por ejemplo, de las personas que se extraditan, que son sometidas por este tipo de casos, se van fuera del país para continuar con la acción, para que pueda ser dada una extradición, necesariamente el país tiene que desistir de la acción en contra de ellos, se van en extradición, no hay una sentencia aquí, entonces se van fuera del país, son condenados, cumplen con su condena y vienen aquí a ostentar su riqueza, mala vida. Esta es una situación que hay, ciertamente hay que buscarle una solución jurídica, pero esta decisión o esta situación debe de ser sopesada y verificada y observada con pinzas, porque no podemos permitir así por así, sino que debe de haber un mecanismo para poder establecer en cuáles situaciones se puede y en cuáles situaciones no, porque una vez extinguida la acción, por ejemplo penal, pues ya no se puede perseguir a esta persona. Claro, como le digo, estamos viendo que este instituto en esencia se supone que debe ser civil, pero vamos a ver más adelante sobre los tribunales que apoderan a esta jurisdicción. Y otros bienes también que son incautados son bienes derivados de bienes de hechos ilícitos. Es decir, yo con una actividad ilícita compro una estación de combustible. Del trabajo de esta estación de combustible, yo compro otra estación de combustible o compro una casa, un edificio. Entonces estos bienes también pueden ser perseguidos porque son derivados de un bien que ha sido adquirido con una actividad ilícita. También estos bienes pueden entonces ser perseguidos. Y otra observación muy importante, que entiendo que es una afectación grave al derecho a la propiedad, es que cuando se identifica un bien, o más bien que existe un bien que se ha sido adquirido de una actividad ilícita, pero este bien no es posible localizar, entonces se permite que se pueda obtener o incautar otro bien del mismo valor. Entonces, si me dice que se está persiguiendo, se está haciendo un juicio al bien, no a la persona, no puede afectarme a otro bien que es recogido de actividad ilícita porque está vinculado a un hecho ilícito de una persona. Entonces aquí vemos una afectación grave al derecho de propiedad, que aquí no se rompe. Entonces, hasta el adelante. momento me parecen excesivos en cuanto al proyecto de ley, el tema, por ejemplo, de la extradición, porque incluso es una ventaja, es algo que le parece factible a las personas que aceptan la extradición, es justamente el hecho de poder disfrutar de los bienes y que si los miramos a grandes rasgos, pues, tiene incluso hasta más sentido, porque en otros países se trata de que existe una cooperación
por parte de la persona que es extraditada a los fines de tratar de llegar a la cabeza de la red. Aquí, si te encuentras con una sustancia controlada, por ejemplo, le basta al Estado que te condenen a 20 o 30 años sin hacer una investigación más detallada. O sea que en todos los aspectos es, a mi modo de ver, más favorable que una persona resulte ser extraditada. Entonces, si ese beneficio, que es lo único que les resulta atractivo a las personas para irse, al final de cuentas no lo van a tener, y obviamente rompiendo preceptos legales, porque como entonces, si tú ya desististe de la acción por la extradición, entonces cómo tú puedes tener calidad para entonces extinguir un bien, porque se supone que ya eso fue objeto del acuerdo de la extradición que se hizo. Y ahora esto que mencionas, que realmente no lo sabía, el tema de que si a mí me están, por ejemplo, por incautar un bien o por extinguir un bien y ese bien a cualquier situación, entonces pudieran hacerlo con otro bien totalmente distinto al que es objeto de cuestión e investigación. Entonces, sí entiendo que la ley busca un mecanismo de disuasión a los fines de que no se cometan actividades ilícitas. Y eso está muy bien. Pero también entiendo que se está dejando un marco muy amplio y muy discrecional de actuaciones que están rayando en vulneraciones precisas a derechos constitucionales como la presunción de inocencia, que bien tú mencionas desde el inicio de la conversación, y como el tema del derecho a la propiedad. O sea, son cosas como que habría que analizarlas muy profundamente. Exactamente, exactamente. Hay una afectación grave al núcleo esencial del derecho a la propiedad y como sabemos, como dijimos anteriormente, aún existiendo una ley que para restringir un derecho, debe respetarse el núcleo esencial del derecho. Y otra contradicción, como te decía ahorita, grave sobre la esencia de esta ley, es que plantea, en el artículo 16, que los tribunales que van a llevar estos procesos, se entiende que la esencia es que sea un proceso civil, para que no sea necesaria la sentencia penal. Pero el proyecto plantea que sean los tribunales penales. Entonces, según establece el proyecto, plantea que quienes deben ser el tribunal adecuado es el tribunal unipersonal. Y es un proceso lineal. Es decir, plantea que una etapa de investigación patrimonial en la cual se opera un juez de instrucción que va a ser como como el juez control que existe actual en la jurisdicción del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que va a controlar lo que son las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? El decomiso y la incautación. La oposición y la incautación. Y en esto se auxilia de las herramientas que establece la ley de lavado de activos y sus reglamentos, que establece una serie de herramientas para poder realizar este tipo de proceso, en lo que es el transcurso del proceso sin intervenir antes de que intervenga el fondo. Es una forma de proteger ese bien de que no sea distraído. Como decía, hay dos etapas fuera de la investigación preliminar, la que abarca esta etapa de las medidas cautelares, y está la judicial, y la investigación patrimonial la dirige el Ministerio Público, que vamos a ver más adelante algunas observaciones, y la judicial propiamente del Poder Judicial, del Tribunal Apoderado. La medida respecto a la medida cautelar, como ya había dicho, es un mecanismo tendente a tratar de evitar la distracción del bien. Pero, mediante se realiza este proceso, hay una serie de situaciones que hay que observar, por decir así. Por ejemplo, la medida se solicita ante el juez sin notificar al afectado, establece el artículo 44. Es decir, que prácticamente un proceso secreto. Solo se notifica al afectado
si ya se ha, cuando ya se ha dispuesto la medida. Entonces, Partiendo de eso, o sea, se ve como que un proceso, porque entonces volvemos a poder conocer procesos en contumacia sin la presencia del imputado. No se está garantizando un derecho efectivo de defensa porque aún sea una situación meramente, si se quiere, material, afecta a un derecho fundamental de una persona. Por lo tanto, deben de resguardarse esos preceptos constitucionales que garantizan el debido proceso de ley. Entonces, como que tú tienes una ley que vaya en contra a esos preceptos constitucionales, de plano, como que tiene ciertas incongruencias que están siendo como difíciles de digerir en este momento. así mismo es. Inclusive plantea en el artículo 52.1 que si rechazan la solicitud de la medida cautelar, si la rechazan y el Ministerio Público apela, la Corte conoce la apelación en una especie de cámara de consejo sin notificar ni a las partes ni a terceros relacionados. Una locura. Que eso no tiene Sí, sentido. O sea, ¿cómo? O exactamente. sea, te está violando incluso hasta el principio de publicidad. ¿Cómo cualquiera va a poder controlar las decisiones de los jueces si básicamente van a ser secretas y nadie va a tener acceso a ellas hasta que después que pasen? ¿Cómo se va a regular y a saber que lo que pase ahí cumple con los estándares mínimos de legalidad? O sea, Así es. Y otra cosa que la ley no aclara, no sé si es que no entiendo bien o es que la ley no aclara, pero realmente no lo dice, dice que si el Ministerio Público, o sea que la investigación es de 4 meses y se puede extender 2 meses más si el Ministerio Público lo justifica mediante dictamen motivado. O sea, no indica esta norma que esto deba hacerse mediante una solicitud al juez, sino que solamente dice la norma que el Ministerio, se basta con que el Ministerio Público realice un dictamen motivado. Y no o se sea, que puede el ser juez Ministerio y Público parte. en ese momento es juez y parte. Él decide que él quiere un plazo, él mismo se lo justifica él mismo y él mismo se lo da él mismo. Exacto, exacto. Locura. Mira, tenemos una pregunta, aprovechando este Sí, pequeño adelante. paréntesis de nuestro querido amigo Oscar Ogando. Saludos, Oscar. Que nos pregunta, ¿qué probabilidad tiene este proyecto de ser aprobado en República Dominicana? Este proyecto como tal, no sé si en las mismas condiciones que está va a ser aprobado. Tenemos que empoderarnos, sobre todo la comunidad jurídica, para que se hagan las observaciones debidas. Pero de que la ley de que la ley de extinción de dominio se va a aprobar, sea esta o sea otra, se va a aprobar. Porque como vimos ya anteriormente, son compromisos internacionales que tiene el país y que debe de cumplir para poder tener credibilidad financiera y en otras actividades a nivel internacional. Esa es la situación. Y mira que tiene bastante tiempo ese proyecto rondando. Yo me acuerdo que como en el 2017-18 hubo sí, un congreso internacional, la Congreso. Escuela Nacional de la Judicatura, donde se debatió ampliamente y presuntamente estábamos a ley de G, de que se aprobara. Y entonces todavía estamos en el 2021 y como que no se ven avances. Sí hay mucha discusión con relación al tema. Igual nos falta empoderarnos porque tú nos estás trayendo a colación muchísimas cosas que, por ejemplo, yo desconocía. Tenía como una idea, una noción general del proyecto, pero no todas estas cosas tan puntuales que, como bien refieres, sí debemos de empoderarnos para que este proyecto en estas condiciones no pase, porque realmente sería catastrófico en un estado donde existe tanta inseguridad jurídica como es nuestro país y daría el traste a que se cometan muchos abusos, entiendo yo también. Sí, exacto, porque pudiera ser usado como una herramienta de represión esta ley y de represión política y demás. Se puede prestar para estas cosas. También respecto a la parte de la defensa, una vez notificada la solicitud de extinción de dominio,
Ya luego de agotarse la fase de la investigación, como vimos es prácticamente secreta, se notifica la solicitud de extinción de dominio a la persona afectada. Y esta persona tiene un plazo de 20 días para realizar un escrito de defensa, lo cual sí vemos oportuno y adecuado, sobre todo comparándolo con la jurisdicción penal, en que apenas se le dan unos pírricos 5 días y hay que hacer magia. Claro, se supone que desde el principio el abogado va haciendo su investigación y que ya a la fecha tiene concretada su elemento de prueba, pero se dan muchas situaciones en las que esto no es así y no necesariamente se da el tiempo y además tomando el tiempo que se toma para investigarse y lo demás. Luego continúa luego de la investigación patrimonial, que es donde se investiga cuáles bienes existen, si hay una vinculación o no, la medida cautelar y todo esto. Una vez hecha la solicitud, pues se va ya a la fase judicial, la cual tiene 2 etapas, pero que se contempla que sean realizadas en el mismo tribunal. A diferencia de la jurisdicción penal, no tiene la jurisdicción penal ordinaria, ¿verdad? Porque estamos viendo que ya esto es penal. No es, aunque en su esencia debe ser civil, estamos viendo que esto es penal. Está dividido en 2 fases. Una fase donde se discute la admisibilidad de las pruebas aportadas y los incidentes. Y otra fase donde se discute el fondo del asunto. Pero también plantea la ley que se pueden acumular los incidentes para ser conocidos conjuntamente con el fondo. Tenemos un solo juez para dirimir ambas fases del proceso. Y respecto al estándar probatorio, como ya vimos anteriormente, existiendo una presunción de ilicitud, necesariamente el estándar probatorio no va a ser el de la duda razonable, sino todo lo contrario. El estándar probatorio es el de mayor probabilidad. Asimismo, indica la ley en la disposición del artículo 63 y 64. El de mayor probabilidad, es decir, si se presentan hechos, pruebas, y no hay una convicción plena, pero de lo que se ha presentado hay con mayor probabilidad de que haya una actividad ilícita, pues entonces necesariamente el juez, conforme está la ley actualmente, podrá acoger la extinción de dominio de ese bien. Entonces ahí, evidentemente, que se violenta la presunción de inocencia y la duda razonable que debe existir en todo proceso. Ahí quisieron también asimilarlo, entiendo yo, al proceso civil, en el cual en principio, la responsabilidad se presume. Pero vemos que, aunque se supone que esta ley es civil, se lleva a lo penal y se desnaturaliza. Justamente en ese sentido tenemos una pregunta de mi querido ex alumno Sebastián, que quiere saber cuál es la naturaleza jurídica de la extinción de dominio que persigue en sí el legislador. Porque como acabas de decir, estamos viendo básicamente un mix entre lo civil y lo penal. Al final de cuentas, es civil, es penal. Bueno, según el proyecto de ley que se envía para el Caribe y Latinoamérica, debe ser una ley civil. Según lo que indican las 40 recomendaciones del GAFI, debe ser una ley civil. Pero este proyecto es penal. Se quiere indicar que es un proceso distinto a todos los que hay, o sea, como que no es civil, no es penal, pero desde que se involucran a los tribunales penales, pues entonces necesariamente es un proceso que se lleva a los tribunales penales, pero que no se rige por las reglas penales. Además, plantea, por ejemplo, en el caso de la defensa, plantea que se seguirán las reglas del Código Procesal Penal, entre otras cosas. Los recursos son básicamente como el proceso penal. Está el proceso, la apelación y la casación en la misma naturaleza, pero por motivos más específicos.
que en el proceso penal. Y si no, o sea, y es bueno e interesante hacer esta aclaración, porque de no ser así, entonces, ¿cuál sería el juez natural competente para conocer sobre este proyecto de ley? Porque tú no me puedes decir que entonces, si es civil y esté en un tribunal penal, va a venir un juez civil a conocerlo. O, o qué le va a dar la competencia a ese juez que tú pretendes que sea de una categoría en un tribunal de otra. Evidentemente que aquí también tendríamos un conflicto con el juez natural que tenga la competencia adecuada a conocer de este tipo de acción. Así es, y mi opinión particular sería que quien debe llevar este proceso es el juez civil de primera instancia. ¿Por qué? Porque aquí qué vamos a ver. Aunque en principio se señalen hechos, se pudieran señalar hechos, pero lo que básicamente vamos a ver es documentación sobre la adquisición y la forma de estos bienes. Y Entonces, la el juez titularidad civil, también. Titularidad. exactamente, Claro. O sea, que el juez el más juez afín civil, realmente vendría siendo un juez civil. así es, porque Y están sobre todo, acostumbrados a ver esto, claro. tienen más manejo de este tipo de cosas. Y sobre todo también con la carga enorme que hay en la jurisdicción penal, también como que venir a traer este tipo de situaciones que no son per se delitos en contra de la persona física, sino como ya hemos establecido, delitos económicos, delitos de propiedad, también sería un poco como que saturar más el sistema para que los casos, por ejemplo, de una muerte, de una violación, de otro tipo penal tal vez un poco más relevante en cuanto al bien jurídico protegido, entonces tarden más en tener una solución y una justicia oportuna conforme a lo que establece nuestra propia Constitución. Exacto, exacto. Otra figura que se ve en la extinción de dominio es el procedimiento abreviado, básicamente como está en la jurisdicción penal, y indica que conforme dispone el artículo 77 del proyecto, que se debe de realizar antes de que se emita la sentencia. O sea, que aún estando en el juicio, antes de que se emita la sentencia, se puede llegar a acuerdo, en el cual evidentemente la persona deberá admitir que ese bien se adquirió de forma ilícita y este bien le es expropiado y se le devuelve un 3% del valor de este bien. O sea, como forma de, digamos así, de viabilizar que se hagan este tipo de procedimientos. Y también se da otro 3% adicional en el caso de que facilite información que permita desarticular otras estructuras criminales que también tengan bienes adquiridos de forma ilícita. Que aquí estamos viendo, creando un esquema de poder delatar, de que una persona pueda delatar a estructura que conozca para poder de alguna forma beneficiarse. Y por último, aquí algo que me llama mucho la atención, es que la ley plantea en su artículo 96 que respecto a la distribución de los bienes se le entregaría un 25% al Ministerio Público y un 25% al Poder Judicial. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se legitima un interés fuera de lo que son los roles naturales de cada uno. O sea, el Ministerio Público tiene un interés de acusar porque es el representante de la sociedad, pero entonces ahora va a tener el interés de poder generar recursos para el Ministerio Público, al igual que el Poder Judicial. Entonces, no podemos, se está haciendo parte, digamos así, del proceso porque va a ser beneficiado. Entonces, sabemos en el país que estamos, sabemos las situaciones que se dan y que pudiera quedarse inclusive en una política, o el Ministerio Público, bueno, aquí vamos a someter a todo el mundo porque necesitamos recursos para hacer 3 cárceles. O que diga el Poder Judicial, necesitamos recursos para aumentar, a los jueces les recomendamos esto para poder generar los recursos y aumentar los salarios. Entonces, son cosas que llevan, que hay que pensarla, hay que pensar. El otro 50%, ¿a dónde se destinaría?
a instituciones, o bueno, el otro 50% iría al gobierno central. Y el gobierno ya central, el Poder Ejecutivo, dispondría de cómo ejecuta esos bienes, o ese porcentaje. Mira, tú sabes que eso último que refieres acerca del 25% del Ministerio Público y el 25% del Poder Judicial. Eh, realmente, déjame ver cómo eso estoy de cabeza para que no se me pero es que realmente, o sea, es demasiado. O sea, Sí, sí, vamos a tener sí. un proceso donde, por ejemplo, un inmueble que esté valorado en 5 millones de dólares, en 10 millones, lo que sea, se te va a someter por extinción de dominio. Primero, el Ministerio Público, que de por sí no tiene ningún tipo de discrecionalidad a la hora de ejecutar sus políticas y sus acciones. Y segundo, entonces los jueces que sabemos cómo son los jueces. O sea, como que se convertiría ya en un interés muy marcado, con amplios beneficios para ambas instituciones, que van a dejar de lado el debido proceso, la objetividad, la imparcialidad, los derechos que se supone que están llamados a proteger y a legitimar. Entonces, esa parte ahí también choca. Sí. Bueno, aquí he terminado lo que he organizado para esta noche. Estamos aquí dispuestos para cualquier pregunta que tengan los asistentes. Estamos a su disposición. Los muchachos están un poco tímidos hoy, parece como que están absorbiendo todo lo que hemos hablado. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Creo que también a medida que se iba desarrollando el debate, pues entonces también fuimos aclarando los puntos que surgieron. Por lo tanto, si no hay ninguna pregunta, entonces vuelvo a ti para que ya hagas tu resumen o tu conclusión final. No sin antes, evidentemente, agradecerte por haber compartido este valioso tiempo con nosotros. Realmente informaciones bastante relevantes a las cuales tenemos que poner ojo y atención, porque realmente está fuerte la cosa. Sí, gracias a Valkyrie por esta actividad, gracias a Nora por invitarme también y a ti por darme este gran recibimiento. Y en resumen, yo puedo decir que, en principio, mi recomendación es que se vuelva a enderezar la ley y se lleve por ante los tribunales civiles y que se debe hacer una observación constitucional eh, del proceso de la ley completa a los fines de que no vaya a contraponerse con la Constitución y sabemos la consecuencia entonces que pudiera tener. Y ciertamente esta es una ley que debe existir y que se debe crear el mecanismo para la adquisición o la incautación o la extinción de los bienes de origen ilícito para desarticular todas estas estructuras criminales. Pero debe hacerse con la debida probidad y en protección de los derechos fundamentales de las personas. Es así realmente. Bueno, gracias a todos los participantes que nos acompañaron a través de esta plataforma de unefa.rd. Les invitamos a seguir la página, evidentemente, a estar en contacto siempre con esta plataforma que tiene siempre actividades innovadoras y cursos interesantes para todos los estudiantes, abogados en ejercicio y evidentemente siempre de mano de personas capacitadas como nuestro querido Roberto Clemente. Placer enorme haber compartido contigo esta hora y ya, nos vemos en el camino. Tengo que hacerte una invitación por ahí. A tu orden, a tu orden. Bueno, fue un placer. Bye, bye. Bye, cuídate. Bye.